Desde el punto de vista literario, la Santa Biblia es todo un fenómeno. Sus 66 libros fueron escritos en un intervalo de 1600 años por unos 40 autores muy variados, desde reyes hasta pescadores. Se escribió en 3 continentes y en al menos 3 lenguas: hebreo, arameo y griego. Sin embargo, a pesar de toda esta diversidad cultural, temporal, lingüística y étnica, el mensaje central de la Escritura es el mismo. Como si hubiera habido, y realmente hubo, una mente que organizara todo este material. Es sin duda un tesoro de la humanidad, pero ¿es la Biblia realmente un libro inspirado por Dios? ¿Hay evidencias que acrediten su singularidad? Estamos iniciando un capítulo más de esta temporada del origen de todo, sin rodeos, verdades bíblicas en palabras sencillas. Y me encuentro con Patricio Barahona, pastor de la Iglesia Adventista y profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Chile. Y estamos aquí, Patricio, iniciando esta lección que creo que es muy importante a la luz de lo que se estudió en la lección anterior sobre la ciencia. Claro. Entonces queremos ahora ver, ¿es la Biblia fiable científicamente? ¿Es históricamente digna de confianza? ¿Hay evidencias que sea la palabra de Dios? Bueno, para eso aquí estamos y disfrutando con nuestros amigos, y le invitamos a que puedan escribirnos al más 569 64 80 80 88 y solicitar la guía de estudio de la revista Esperanza, El Origen de Todo. Va a llegar gracias a Ángeles de Esperanza, un ministerio de personas voluntarias que donan recursos para que este material pueda llegar a sus hogares. La Biblia dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Es así? Bueno, aquí nosotros nos vemos enfrentados a analizar un tema importante, ¿no? La palabra de Dios, la Biblia. Para muchos, el libro más amado a través de la historia, como también ha sido posiblemente el libro más odiado a través de la historia. Entonces, no es un libro que nos deje indiferentes, es un libro que tiene una relevancia y también, yo diría, una influencia, una trascendencia a través de la historia en la sociedad, por lo menos en donde nosotros hemos crecido, hemos nacido. Los principios bíblicos son importantes, por lo menos la sociedad, así yo diría de una manera nominal, los tiene presente, ¿no? Los principios de la Biblia. Ahora, ante la pregunta, ¿es digna de confianza la palabra de Dios? Aquí vamos a ir viendo algunos elementos, algunas evidencias que evidentemente nos indican que la Biblia es confiable. Ahora, pero ¿es la Biblia un libro de ciencia? Mira, no es un libro de ciencia, aunque tiene mucha información científica. Correcto. Pero no es el tema central de la Biblia. No es el objetivo, claro, la ciencia. Ahora, tú en la introducción mencionaste algo interesante, Remo, que me gustaría tal vez destacarlo. Se escribió en un periodo de más de 1600 años, en torno a los 1600 años, ¿no es cierto? Sí. Por unos 40 autores, que entre ellos no se conocieron. El primero, Moisés; el último, el apóstol Juan; entre ellos no se conocieron. Sin embargo, cuando uno analiza la Biblia, la palabra de Dios, hay un hilo conductor, hay una unidad de pensamiento. Algunos han querido encontrar contradicciones en la Biblia, pero cuando uno se sumerge en el estudio, lejos de una contradicción, uno encuentra que los temas están perfectamente hilados y se complementan mutuamente. Entonces, eso ya es una evidencia enorme, porque hoy día hay personas que escriben en relación a un tema similar y digamos que no hay una diferencia de muchos años,
y ya hay contradicciones, ya hay puntos de vista distintos, muy, muy alejados el uno del otro. Entonces, esto de que se haya escrito en relación a temas de alguna manera similares que van produciendo una unidad, ¿cierto? En la Biblia, en el tema bíblico, nosotros vemos que la unidad de la Biblia entonces se transforma en una evidencia relevante para acreditar en ella. Ahora, nosotros, nuestra mente, nuestra educación está alimentada ya por las conclusiones enfáticas, comprobadas, ¿no? Uh-huh. Pero si nosotros viajamos en el tiempo, vamos a encontrar que las respuestas que nosotros hemos tenido gracias a la educación, muchos no las tenían, claro, pero si estudiasen la Biblia la hubiesen tenido, o muchos de ellos como científicos, como los que estudiaron, también se inspiraron en la Biblia para poder llegar a ciertas conclusiones. Por ejemplo, la tierra en el vacío. Claro, aquí yo me acuerdo que había una teoría de la tierra estaba descansaba sobre elefantes. Claro, los egipcios decían que estaba sobre 5 columnas, 5 o 6 columnas, no recuerdo, 5 columnas. Bueno, dice el texto bíblico en Job 26:7, dice, Él extiende el norte sobre el vacío, uh-huh, cuelga la tierra sobre la nada. Interesante. Esto lo escribió Moisés, ¿cuánto tiempo dice ahí? 1500 años atrás. Sabes que yo vi una foto no hace mucho que tomó la Voyager 1, que es una sonda espacial, okay, que envió la NASA en la década del 70. Y en el año 1990, cuando ya estaba a una cantidad de millones de kilómetros de nuestro planeta, los hombres de la NASA tuvieron una idea: dar vuelta la sonda y sacar una foto. Bueno, la historia cuenta que entre los científicos ahí en la NASA tuvieron una discusión, porque decía, si damos vuelta la sonda espacial y después no la podemos volver a su estado original para que siga el viaje. De hecho, todavía, hasta hoy, esa sonda espacial está viajando y está enviando señales. Información. Y está a una distancia enorme, está llegando, según los científicos, a los límites del universo observable por el hombre. Ahora, okay, impresionante. Bueno, desde esa estamos hablando sonda, universo observable con lo que el hombre tiene hoy. Con los telescopios, exacto, ahí entra el laboratorio ALMA, todas estas sí, sondas. Exactamente. Ya, correcto. Bueno, hay una foto icónica, ¿no?, de la Voyager 1, tomada, como digo, en el año 1990, y se ve un puntito en el espacio. Y realmente se cumple lo que está escrito aquí, ¿no? Está colgado de la nada, dice la escritura. Pero durante mucho tiempo hubieron culturas que pensaban que estaba sobre una tortuga, sobre elefantes, sí, sobre columnas. No, que era plana, que después que los hombres allá en el horizonte, los barcos se acercaban mucho, se podía ir. Claro. Entonces no, hoy día nosotros vemos que se cumple la escritura. Y estamos hablando 1500 años antes de Cristo, Moisés lo escribió. Es decir, estamos hablando de 3500 años atrás. Claro. Él consigue, sin tener otro tipo de información, bueno, y ahí está la inspiración. Mire, sí, otra cosa. Uh-huh. Otra anticipación científica, la presión atmosférica. Claro. Eso lo encontramos en Job 28:25. Voy a abrir la Biblia acá, Job 28:25. A ver, ¿qué me dice este libro, Job 28:25? ¿Quién escribió el libro de Job? Moisés. Moisés. Es decir, claro, lo escribió hace 1500 años antes de Cristo. 28:25. Dice así, leo. Al darse peso al viento y fijar la medida de las aguas. ¿Está bien? 28:25. Uh-huh. Al darle peso al viento y fijar la medida de las aguas. Cuando Dios, en otra versión dice, cuando Dios determinó el peso del viento y midió el agua de mares y de ríos. Claro, esto para aquellos años, cuando escribe Moisés,
es una declaración revolucionaria. ¿Cómo el viento va a tener peso? Claro. Bueno, acá en la lección, en la revista, dice que el barómetro es un instrumento utilizado para medir la presión atmosférica y no fue inventado hasta el año 1643 por Torricelli. Pero la Biblia ya afirmaba de que el aire, ¿no?, tiene un peso, una densidad. Interesante, aunque la Biblia no es un libro de ciencia, pero hay algunas afirmaciones hechas en la palabra de Dios que a través de los siglos, a través del tiempo, con los avances científicos o tecnológicos, se ha comprobado, se ha corroborado una, otra y otra vez que la Biblia tenía la razón. Ahora viene una palabrita que ya me dio escalofrío. ¿Ya? Ah, sí. Cuarentena. Ah, cuarentena, claro. Miren lo que dice, queridos amigos. Si usted está interesado en solicitar esta guía de estudio, El origen de todo, escriba al más 569 64 80 80 88 y la va a recibir gratuitamente en su hogar. No pierda esta oportunidad. Y miren lo que dice la Biblia en relación a la cuarentena. Será impuro todo el tiempo que le dure la enfermedad. Es impuro, así que deberá vivir aislado y fuera del campamento. Esto aparece también en un libro escrito a más de 3.500 años. Claro. ¿Ah? Estamos hablando que también lo escribió Moisés. Y es interesante porque a mediados del siglo XIV, un tercio de la población europea fue diezmada por la peste bubónica, en gran medida porque las normas de asepsia, procedimientos para prevenir la contaminación por gérmenes, eran prácticamente inexistentes. Enfermos de todo tipo se amontonaban en hospitales y la mortandad estaba generalizada. Pero aquí había una solución, entre comillas, científica, claro, médica, que iría a evitar esto del contagio. Claro. Hace unos años, pastor, el mundo estuvo en cuarentena. Y se aplicó el principio acá enseñado en el libro de Levítico, ¿no? Estamos claros que si no hubiésemos hecho cuarentena, los resultados hubiesen sido, claro, catastróficos, ¿no? Aislar la cuarentena, ¿no? Aislar a las personas contagiadas, porque eso corta, ¿no?, el proceso y la secuencia del contagio. Ahora, aquí se hace mención efectivamente a este drama que vivió Europa en la Edad Media, la peste negra o bubónica, como se menciona. Realmente no se conocían estas normas, estas indicaciones de la higiene, y evidentemente la cuarentena no se aplicó. Seguramente habría sido otra la historia de haber aplicado estos principios. Entonces, ahí una vez más encontramos que la Biblia tenía la razón. Y este es muy interesante. Sí, muy interesante. Circuncisión al octavo día. Sí. Circuncidarán la carne de su prepucio y esa será la señal del pacto entre nosotros. Deberán ser circuncidados a los 8 días de nacido, tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero y que, por lo tanto, no sean de la estirpe de ustedes. Es interesante que Dios, cuando da esta indicación al pueblo de Israel, no da los detalles, no da las explicaciones, no muestra el trasfondo científico de esto. Simplemente pide que el pueblo tome esta orientación, la aplique, y la pregunta es ¿por qué al octavo día? Bueno, la ciencia, yo recuerdo hace algunos años atrás, estaba tomando una materia de salud en un posgrado y estábamos con un médico, ¿no? Y este médico nos hablaba que efectivamente al octavo día es el nivel de coagulación que el ser humano tiene en la vida más alto. Interesante. Entonces, por eso que debía... Claro. La fimosis. Exacto. El nivel de coagulación sanguínea más alto del ser humano está en este día. Ni antes ni después. Y entonces es interesante por qué Dios
específicamente estamos hablando en la época del pueblo de Israel, Moisés, cuando la ciencia aún no tenía estos elementos a la mano, pero Dios, que es el creador, que sabe todo, Él dio esta indicación no por casualidad. Él dio una indicación específica, puntual, muy definida, porque Él sabe o sabía ya cómo funciona nuestro organismo. Y por eso lo dio al octavo día. Interesante. Muy bien. También el estilo de vida, dice, la esperanza de vida de los hebreos aumentó después de salir de Egipto, donde la gente vivía en promedio hasta 40 o 50 años. ¿Y por qué ocurrió esto? Bueno, fíjate que en esta misma materia de estudio se nos hablaba que hay tres componentes importantes para poder vivir mejor y con mayor calidad. La primera es, bueno, la herencia genética, ¿no? A veces nosotros, hay personas que reciben una enfermedad por herencia genética. Los abuelos, la diabetes y otras más, ¿no? Ya en los genes viene algo ahí. Lo segundo es también el estilo de vida. El estilo de vida es muy importante y Dios sabía esto. Bueno, y el tercer elemento para tener una buena salud es la actitud positiva. Entonces, herencia genética. Segundo, dijimos el estilo de vida y también una actitud positiva. Incluso este profesional de la salud, este médico, nos decía, si hay una persona que tiene una herencia genética no muy buena, pero si tiene un estilo de vida saludable, podría en cierta medida mitigar bastante aquel problema que fue transmitido, ¿cierto?, por una herencia genética. O sea, el estilo de vida es algo muy importante en la vida de los seres humanos. Y aquí Dios, a través de sus consejos, en su palabra, mostró al pueblo de Israel un estilo de vida adecuado. Y el pueblo de Israel, en la medida que se mantuvo en armonía con esos principios, fue bendecido. Bueno, ya hay algunos reportajes muy explícitos en relación a grupos de personas que viven un estilo de vida diferente, son llamadas las zonas azules. Claro. Y ahí justamente el estilo de vida es diferente, ¿no? Marca la diferencia con el estilo de vida de otras personas. Claro. Y la diferencia de salud y de longevidad es totalmente impresionante. Y esto lo decía la Biblia. O sea, estamos en ese contexto, claro, ¿no? Dios, a través de su revelación, a través de lo que está escrito en la Biblia, se anticipó a muchas cosas que la ciencia pudo corroborar después. Por supuesto. Interesante. Ahora aparecieron ahí, vamos a hablar un poquito de esto, aparecieron unos rollos del Mar Muerto. Sí. Que la lección también toca. Exactamente. No se tenía eso y ese fue un hallazgo tremendo. Sí, y había algunas especulaciones, pero ¿qué pasó? Mira, en el año 1947, específicamente ahí cerca del Mar Muerto, en unas cavernas, un beduino... Qumran, por ahí, ¿no? En Qumran, exactamente. Un beduino, un hombre que pastoreaba, encontró ahí unas cavernas, encontró unos depósitos ahí, y dentro de esos depósitos habían unos rollos, unos pergaminos, rollos. Y él los vendió al mercado informal, ¿no? Típico de las culturas ya del cercano Oriente. Pero alguien que sabía del tema descubrió que esto no era algo así nomás, sino que tenía su profundidad y su importancia, una relevancia enorme. Bueno, se corroboró que muchos de estos pergaminos, algunos de ellos databan de por lo menos unos, si no recuerdo mal, alrededor de unos 700, 600 años antes de Cristo. 250 años antes de Cristo. ¿Por qué me confundí? Porque los pergaminos más antiguos que habían hasta ese momento, más o menos, databan, claro, de unos 900 años después de Cristo. Correcto. Y ahora estos otros
databan de unos 250 años antes de Cristo. Es decir, unidos teníamos más de 1000. Evidencia más de 1000 años. Más de 1000 años. Ahí estaba la confusión. Correcto. Ahora, 250 años antes de Cristo, o sea, es bastante. Ahora, lo que había que descubrir era la concordancia de estos pergaminos con lo que nosotros teníamos hoy de la Escritura. Y es interesante que el libro de Isaías casi estaba en su totalidad. Y cuando se corroboró, los eruditos, ¿no? Fueron a ver lo que el pergamino contenía, lo compararon con lo que nosotros tenemos hoy, especialmente el libro de Isaías, y se vio que las traducciones eran prácticamente exactas. Es decir, este descubrimiento vino a confirmar que la Biblia es un libro confiable, a pesar de que los copistas fueron transcribiendo a través de los años, claro. Pero la verdad que eran muy rigurosos en transcribir los escritos sagrados. Qué tremendo eso, ¿no? Claro, entonces, bueno, esto nos da a entender y nos da la seguridad de que la Biblia es la palabra de Dios. Jesús dice, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, la ciencia y los descubrimientos dan un valor tremendo a la Biblia. Claro. Pero, ¿cuál es la razón principal por la que Dios entregó la Biblia? Bueno, la razón principal es porque a través de la Biblia nosotros encontramos el camino de la salvación. Dios se revela a través de su palabra y a través de su palabra Él nos muestra cómo podemos alcanzar la salvación, ¿no? El Evangelio, las buenas nuevas. Es una parte importante, la revelación bíblica, de cómo nosotros podemos conocer a Dios. Mire, en Romanos 15:4 agrega también, dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así es. Esperanza en este Redentor, en este Salvador, que Él mismo vino y se hizo hombre para nuestra salvación. Y mira, ahí en el apóstol Pablo, en 2 Timoteo, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura. No solo una parte, es inspirada, es insuflada por Dios. Y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, ¿no? A fin de que el hombre sea perfectamente preparado, ¿no? para servir ahí al Señor. Bueno, y el mismo Jesús, cuando vino a cumplir su ministerio, se enfrentó a aquellos que conocían la Escritura. Claro. Pero Él mismo basó toda su teología, entre comillas, basó todo su ministerio en el cumplimiento de la misma. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pastor, palabras al cierre para nuestros amigos que nos han estado acompañando, que han estudiado, no solamente están acompañando este estudio, probablemente ya han hecho otros estudios en donde se les ha invitado a creer en Dios a través del estudio de la palabra, porque ese es el objetivo. Bueno, solamente decir al cierre aquí del programa que nosotros tenemos abundantes evidencias externas e internas también de que la Biblia es un libro confiable. Es decir, las evidencias internas nos muestran de que hay coherencia en cuanto a los temas que la Biblia aborda. Hay poder en lo que la Biblia enseña. No es solamente un libro que transmite información o historias, sino que el mensaje bíblico, ¿no? Dios, a través de su palabra, de las enseñanzas, de los principios, puede transformar nuestra vida. La palabra es viva, eficaz. Entonces, no es un libro cualquiera, no es un libro entre todos los otros libros, es el libro. Correcto. Pero también hay evidencias externas, ¿no? La ciencia se ha ido encargando de corroborar que muchas de las afirmaciones que se habían hecho con siglos de anticipación se corroboraron. La arqueología también ha demostrado que mucha de la información histórica que la Biblia presenta es real. Los personajes históricos son reales, no son ficticios o imaginarios. Es decir,
tenemos una abundancia enorme de evidencias para decir y declarar y afirmar que la Biblia realmente es la palabra de Dios. No en vano ha sido perseguida, intentado ser destruida, prohibida en algunos, pero aquí está, es la palabra de Dios. Oremos, pastor. Oremos. Queridos amigos, te damos muchas gracias. Señor, te damos muchas gracias por el privilegio de poder hablar, de poder estudiar, de poder compartir estas verdades. Te damos gracias por las evidencias que en ellas se encuentran, de que a la luz de lo que se dice se puede comprobar muchas cosas que hoy se dan por obvias, pero que sin lugar a dudas han sido precedidas en el relato bíblico. Bendice a nuestros amigos allí en sus hogares, en el trabajo, allí en el vehículo. Que lo que hayan escuchado sea una motivación para poder seguir conociéndote, Amén. Para saber que están en el camino correcto Amén. Y para que cada verdad pueda ser abrazada con el único propósito de que puedan entregar su vida a ti, que puedan encontrar en ti una persona confiable, un Amén. Ancla segura, la persona que puede tomar cuenta de la vida. Amén. Quédate con nosotros y con cada uno de los que aquí estamos. Te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y agradecemos, gracias Patricio, gracias Pablo, Jonathan, Nori. Y bueno, aquí hemos estado en Sin Rodeos, Verdades Bíblicas. En palabras sencillas. Un abrazo, Dios les bendiga a todos. Muy bien, excelente.